Tenemos que seguir insistiendo en esto. Yo he propuesto también, se los vuelvo a repetir, Latinoamérica. O sea, hay que hablar en inglés, pero también hablemos en español. Y entonces, esa búsqueda, por ejemplo, está el convenio MACA, que se llama Movilidad Académica Colombo-Argentina. Ese convenio implica solamente que una vez obtenida su pasantía, o sea que lo han sido aprobado, una familia gaucha la recibe a usted y una familia pereirana le recibe el hijo gaucho, y entonces hay un intercambio, digamos, alivianando los problemas económicos de sostenibilidad. La familia le da la alimentación y la dormida, y usted pues va con algún recurso, y tiene que gestionarse también los tiquetes. La movilidad nacional, como la entendimos en el Consejo de Facultad, cuando Johnny Guerrero estaba de decano, era, porque él es el presidente de la Red Colombiana de Formación Ambiental, que es la que tenemos movilidad académica durante ese convenio. O sea, ustedes serían estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Universidad Piloto de Colombia, de la Universidad Distrital, donde hay programas, en la Universidad de la Costa, pero ahí es tener un familiar en esas ciudades. Si usted tiene un familiar, ya tiene, digamos, parte de la financiación, porque el familiar lo recibe en su casa. Por ahora es eso, porque nuestro, digamos, nivel socioeconómico de los estudiantes no da para hacerlo. Si ustedes ven, el programa más caro en administración ambiental en Colombia es el de la Sergio Arboleda, de 8 millones de pesos, pero eso es una universidad elitista, donde usted paga esa plata de administración ambiental, es el último que se ha creado en Colombia, tiene doble titulación de ingeniero ambiental, y si usted entra a la página de ellos, le promocionan, usted va al Amazonas, usted va a todos los cañocristales, o sea, le prometen todo, porque usted se financia, ¿ya? Porque usted tiene cómo pagarlo. Entonces, esa es la salida por ahora. Tenemos que esperar a que esta administración se decante en su puesto y nos diga cuál es el nuevo plan de desarrollo y qué vamos a hacer en esta administración. Hay que esperar, por eso le digo, tenemos que hacer un plan de desarrollo que apunte a este tipo de cosas. La movilidad es de las cosas más caras, pero se puede hacer. Tenemos que buscar los recursos como se buscaron con Alemania, cuyo convenio va hasta el 2017. Es decir, todavía hay otros 3 estudiantes que se pueden ir en el 2016, sí, grupos de estudiantes, y en el 2016, es decir, ese convenio hay que continuarlo. Estamos haciendo gestiones para continuarlo y continuar la internacionalización con Alemania. Se requiere que el estudiante sea siquiera nivel inglés B1, correcto, porque ustedes ven que los alemanes vienen aquí y no saben español, y lo van aprendiendo. Allá no admiten que el estudiante vaya y aprenda ya el inglés, porque en la escuela solamente hablan en inglés. Si quieren hablar alemán, tienen que salirse del campus. Bueno, esa es mi respuesta. Bueno, el profe acaba de tocar un tema bastante interesante sobre la doble titulación. Recordemos que en nuestra facultad se está intentando hacer una doble titulación en cuanto a administración ambiental y licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Hay una pregunta al respecto, la cual dice, ¿qué planes tiene en el tema de la doble titulación y cuánto se ha progresado? Bueno, la doble titulación igualmente no es de mi autoría, es de la escuela, porque yo siempre he dicho, eso es un proceso. Fue iniciativa original, también lo reconozco, del actual vicerrector académico. Lo que sucede es que la génesis de esto es que los estudiantes de administración ambiental no pueden enseñar porque no son licenciados. Llegó un momento, antiguamente se podía, los aceptaban en los colegios, y hasta hubo convocatorias públicas donde nuestros administradores ambientales son profesores ya del Ministerio de Educación, es decir, perdón, del Ministerio de Educación Nacional, es decir, son docentes en colegios, pero luego salieron, sí, de las secretarías municipales y departamentales de educación. Bien, y ahí, bueno, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues pedirle a la universidad, a la Facultad de Educación, un diplomado en pedagogía, y de ahí nace a ser licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental con la base conceptual del administrador ambiental. Entonces, ¿a dónde va el proceso para resumir?
va en que estamos escribiendo el documento de registro calificado, pero esto tiene que ser muy consensuado con las dos facultades. El profesor León Felipe me advirtió muchas veces sobre cuáles eran las observaciones que tenía sobre el proceso al acercarnos a la Facultad de Educación. Tiene que ser un comité curricular conjunto, que no resida solo en la Facultad de Educación, tiene que ser conjunto. Es una gran oportunidad de valor agregado para los administradores ambientales de tener 2 títulos, pero tienen que hacer un promedio de 80 créditos hasta donde va el estudio. No es que lo vamos a hacer enseguida, se necesita el concurso de las comunidades académicas, de los docentes, de los estudiantes, de los egresados, para que nos validen el proceso. Nadie va a proceder a sacar esto de buenas a primeras. Recuerden que por ser universidad acreditada no necesitamos más que enviar el programa al CONACES en Bogotá, esperar el estudio y prácticamente queda aprobado. Entonces es de alta responsabilidad que hagamos una cosa bien hecha. Y es para los estudiantes, no todos automáticamente usted no sale con 2 títulos, tiene que hacer un número de créditos adicionales para poder ser pedagogo y certificado como pedagogo y obtener el título. Ahí va el proceso, pero el proceso le queda mucha discusión, se debe discutir mucho con las comunidades académicas, hay que acatar el comité curricular y hay que acatar el consejo de facultad. Bueno, digamos que en cierta forma Luis Gonzaga lo enfoca, el profesor Luis Gonzaga lo enfoca con el tema de educación ambiental, pero es que yo lo veo más práctico y más inmediato con el tema de turismo. Es una escuela que está en nuestra propia facultad y tenemos administrador del turismo sostenible y tenemos administrador ambiental. Y si ustedes miran curricularmente, el 55% de los temas son los mismos o más o menos los mismos. Entonces, ¿por qué no miramos al interior de nuestra facultad sin desconocer los argumentos que me parecen muy válidos por parte del profesor Luis Gonzaga por el tema del perfil profesional y ocupacional de los egresados? Pero lo que yo veo más práctico y latente es el tema de administradores ambientales y también en turismo, porque ya lo tenemos ahí. ¿Y eso qué implicaría? Que de pronto tenemos que hacer reformas al interior organizacionales con el tema de que sea ya una escuela única de pregrado y posgrados. La escuela de pregrado, que actualmente es solamente administración ambiental, cobije de una vez administración del medio ambiente y administración del turismo, y que sea una sola dirección de pregrado de la escuela de pregrado. Entonces, yo lo veo inmediato. Este tema tiene su historia. El primer pensum tenía una materia que llamaba técnicas docentes. ¿Por qué? Porque se pensaba que el administrador ambiental podía asumir temas relacionados con la licenciatura. Cuando comenzó el programa, después se dijo, no, es que él no va a ser un docente porque no hablamos mejor de educación ambiental. Y fue una de las pocas reformas que se hizo antes del 2001, cambiar el curso de técnicas docentes por educación ambiental. Entonces, ¿de dónde surge la idea de retomar este punto? De un estudio de mercado. El estudio de mercado, ¿qué dijo? Los administradores ambientales tienen posibilidades de trabajar en la docencia. ¿Sí? Soy hijo de una escuela de filosofía y letras. Cuando empezamos a estudiar nosotros éramos profesionales en filosofía y letras, no licenciados. Y tuvimos que hacer unos cursos durante 2 años para ser licenciados en filosofía y letras, porque no íbamos a ser filósofos, no teníamos la capacidad de Platón o de Sócrates para hacerlo. Entonces, cuando se empezó a dar la discusión en la facultad, en ese momento, en el foro permanente de ciencias ambientales que hacíamos un día sábado, que concentramos una visita de algunos profesores nacionales e internacionales, le preguntaba a un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y le decía, ¿usted qué opina de los administradores, de los ingenieros, de los matemáticos, de los de ciencias básicas que están asumiendo hoy en día el tema de la educación en los colegios? Y él decía, el gran problema
es que lo asuman por oportunismo y no por competencias. En otras palabras, en un momento de precariedad laboral en Colombia, pues hay muchas personas que están trabajando en el tema de la educación porque genera estabilidad. Y de un momento a otro, ingenieros, matemáticos, de ciencias básicas, administradores, economistas, entraron a los colegios a trabajar. Entonces, a mí me preocupa que el tema se vea como una coyuntura de oportunidad, digamos, laboral al respecto. Yo invito a ver un documental español que se llama Universidad S.A., que es un poco alguna crisis de la universidad que se observa hoy y que se puede observar hoy en día con lo que pasa en Colombia. Hubo un problema español, de alguna manera en algún momento se quitó, digamos, el registro de los programas y se pensó en la acreditación y las universidades se acreditaron y como ya no había registro nacional de programas, entonces todo era válido. En Colombia las 286 universidades que existen, solamente es importante señalar que 33 están acreditadas y 27 de ellas son públicas. De 1900 programas, solamente están acreditados 883. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Y en particular a mí lo que me preocupa es nuestro administrador ambiental, nuestro licenciado en ciencias naturales, realmente puede asumir como tal ese papel de otra profesión. Yo creo que el tema hoy en día en la universidad es muy pragmático, estamos acreditados, hagamos de todo y hagámoslo rápido y llenemos indicadores. Y yo creo que ahí yo solamente pienso en una situación, cobertura y calidad. El hecho de abrir un programa en educación es crearle la competencia interna de lo ambiental aquí en la Universidad Tecnológica Pereira y la novedad llama la atención. Eso es un poco lo que comentamos con el profesor Luis Gonzaga. Ese programa debe tener una autonomía, y me atrevo a decir muy clara, de la Facultad de Ciencias Ambientales. Que la facultad tiene 20 años de trabajo en lo ambiental. Las personas que han venido asistiendo y han venido apoyando de la Facultad de Educación, solo un estudiante del doctorado nuestro tiene formación en lo ambiental, pero se le ha dado mucho poder a una decana que maneja un poder grandísimo en la universidad, que le encanta sacar títulos aquí de todo tipo. Yo he sufrido mis problemas con esta decana y en ese sentido me preocupa muchísimo este tipo de proceso. Y además yo he insistido mucho y hay algo que por generar debate lo quiero poner, digamos, aquí en la mesa. El tema, este modelo gerencial de la universidad, los consejos superiores, consejos académicos y consejos de facultad toman una cantidad de decisiones y la gente del común no se da cuenta, ni los profesores ni los estudiantes nos damos cuenta. Nosotros hemos solicitado mucho desde el Departamento de Estudios Interdisciplinarios que nos inviten de lleno a estas discusiones, pero no a expensas de lo que de 4 o 5 reuniones formales donde ha estado una decana frente a nosotros que somos pinches profesores. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, yo llamo a que la facultad se vuelva una gestión colegiada, de que realmente vivamos aquí la democracia. Yo no quiero una facultad donde después, no, claro, doctor Gaviria, claro, Johnny Guerrero, claro, Marta Marulanda, claro, Consejo Superior, lo que usted mande. David Harvey, que es un geógrafo político, termina diciendo, el gran problema del Estado, que cada vez se corporatiza más, es que termina recibiendo, todo el mundo se vuelve un hacedor de instrucciones. Y la manera como está manejando hoy en día la universidad es eso. Entonces, de un momento a otro, en vacaciones, ¡pum!, crean un semestre cero y hacen el arte del birbiriloque, un acto de magia, que es en cualquier momento entonces sucede que las ciencias básicas ya no son básicas, sino que matemáticas es un área prioritaria. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, como diría el disco. Bueno, muchas gracias. A continuación, pasamos a una siguiente ronda de preguntas, son mucho más específicas para cada candidato. Entonces vamos a comenzar con el profesor Jorge Augusto Montoya.
Usted como ingeniero y desde su enfoque ingenieril, ¿qué le puede aportar a la facultad diferente a lo que otros decanos ingenieros han hecho? Bueno, primero una gestión y administración. Si de pronto ustedes tienen la oportunidad de leer el documento de propuesta, es verdad, yo tengo una formación de base de ingeniero, pero la vida y los diferentes estudios y la diferente capacitación y sobre todo la participación dentro de la Facultad de Ciencias Ambientales me ha llevado hoy por hoy que soy más administrador que ingeniero. ¿Qué le puedo dar a la facultad? Pues experiencia de gestión. Llevo más de 14 o 15 años administrando y gestionando el Centro de Producción Más Limpia. El Centro de Producción Más Limpia no se ha muerto porque hemos hecho una buena gestión, pero si hubiera sido por la anterior administración, nosotros funcionábamos con 0 recursos y simplemente hemos hecho gestión para que subsista, y hoy por hoy, mediante esa gestión, administración, podemos decir que tenemos consolidado un centro que presta servicio a la comunidad externa. Entonces, yo creo que uno en la vida va metiéndose en diferentes campos del conocimiento como tal, y el hecho de que yo sea ingeniero mecánico no quiero decir que he renunciado a la ingeniería bajo ningún momento, porque hoy por hoy hago mis cálculos como ingeniero para lo que yo necesite como proyectos, etcétera, pero porque no puedo desvincularme de ello en el tema del secado o en el tema de las ciencias exactas como tal, pero que le puedo dar mucha gestión, administración a la facultad de adentro hacia afuera, toda. Mis 15 años de experiencia con el Centro de Producción Más Limpia me lo dicen, que nosotros podemos incursionar, podemos llevar las investigaciones, podemos hacer gestión con las comunidades, podemos posicionar a nuestro administrador ambiental para que ocupe un lugar, digamos, de excelencia profesional, y de eso también le puedo decir que me comprometo y sé de hacer gestión. Muchas gracias. Para el profesor Luis Gonzaga también tenemos una pregunta. ¿Cómo puede impulsar el programa de turismo sostenible de forma práctica, teniendo en cuenta que fue un programa creado bajo la temática de desarrollo planteada por la administración del anterior rector? Bueno, muchas gracias al que hizo esa pregunta. Realmente es uno de los retos más importantes que tendría un decano en este nuevo periodo, porque hay que convertir un programa que no es subsidiado completamente en un programa subsidiado por el Estado. ¿Cuáles serían las estrategias? La anterior administración, al ver el pecado que cometió, porque lo que hicieron fue hacer una privatización con el programa, pues comenzó subsidiando con recursos propios la técnica profesional. Es decir, la técnica está subsidiada por recursos propios de la universidad, y no así la tecnología ni tampoco el área de profesional. Así que los técnicos que ingresan ahora entran con un subsidio razonable al programa, eso con recursos de la universidad. Ya se los dije en mi presentación, nosotros debemos tener profesores de planta en el programa, lo que tenemos que lograr mediante gestión colegiada, o sea, mediante la solicitud de los consejos de facultad, del comité curricular y del estudiantado, no solamente del estudiantado de Administración del Turismo Sostenible, sino de Administración Ambiental, apoyándolos, es tener un programa subsidiado, y la vía por esa vía es los profesores de planta. Si hacemos un estudio o si podemos garantizar suficientes profesores de planta, el programa queda automáticamente subsidiado, porque los que imparten la educación ya están contratados, de tal manera que el programa marche
con esa base profesoral, y lo hemos tenido en la universidad, es decir, no sería la primera vez que la universidad hace algo así. Ejemplo, el programa de ingeniería de sistemas. El programa de ingeniería de sistemas nació en una precariedad de un profesor de planta, y es un programa subsidiado, es decir, lo podemos lograr. La gestión que yo haría sería esa. Hay otras estrategias, pero la principal es lograr que el Estado reconozca ese principio. O sea, básicamente es la gestión que puede hacer la Universidad Tecnológica de Pereira ante Planeación Nacional, y yo no quiero, digamos, hablar más de que sobrino, nada, no quiero hablar de eso, pero sí hay esa gestión que se debe hacer. En la Universidad de Antioquia me lo acabaron de decir, otra vez con la visita, me contaron los del área de talento humano que hubo una bolsa que se rifó hace 2 años por parte del gobierno nacional ante un organismo que se acabó, creo que fue el ICFES. Entonces asignaron unas platas a las universidades, en las cuales las universidades ganaron planta docente. Recuerden que la planta docente es de por vida, y entonces a la Universidad de Antioquia le asignaron como 100 plazas, y yo no sé, nunca nos dijo Luis Enrique cuántas plazas le habían dado a la Universidad Tecnológica. Ese es el momento para solicitar, hubo una convocatoria, pero este es el momento para solicitarle a la administración cuántas plazas vinieron por esa bolsa y solicitarlas para turismo sostenible. Esa es solicitar. Como decano uno no puede, porque esto va contra el presupuesto, esto va contra el presupuesto de la universidad, y hay que solicitar la aclaración y comenzar los trámites. Pero sin duda, la estrategia que tiene que tener la universidad y la Facultad de Ciencias Ambientales es convertir el programa de Administración de Turismo Sostenible en un programa subsidiado y un programa sostenible por el Estado. Esa sería mi estrategia. Muchas gracias. Nueva pregunta para el profesor Jorge Augusto Montoya. ¿Está usted de acuerdo con una reforma curricular? ¿Qué cambios considera necesarios? Por supuesto, pues yo creo que de pronto a la anterior decanatura lo que le ha faltado es terminar ese trabajo curricular, porque él como decano se había comprometido a sacar adelante esa reforma curricular. Entonces, yo creo que la integración de diferentes asignaturas que están dentro de ciencias administrativas y que trabajen en forma coherente, cosa que no se dilapiden muchas veces los esfuerzos, la información, y que muchas veces el tema suene repetitivo en diferentes materias. Eso hay que hacerlo, por un lado. Por otro lado, hoy por hoy, el país que estamos viviendo y hacia donde el país va, ha cambiado. Por ejemplo, es evidente que nosotros en el tema de aire estamos huérfanos. ¿Cómo es que un programa de administración del medio ambiente no tiene nada del componente de aire? Por Dios, tenemos que incluir el tema aire. Además, hace 15 años yo recuerdo discusiones que era que el tema de aire no era importante, porque era más importante el tema de agua, el tema de los residuos. Listo, eso lo acepté yo hace 15 años, pero ya el mundo ha cambiado, los vehículos son insostenibles, son cada vez más vehículos, tenemos problemas de enfermedades en las comunidades, en las ciudades, y el tema de aire se volvió importante porque la facultad no puede cambiar y direccionar hacia esos temas. ¿Que porque son de ingenieros? No, es que nosotros, gestión es una cosa, el componente para medir, y eso es de un ingeniero, pero la gestión y el trabajo, eso es de un administrador ambiental. Entonces nosotros tenemos que modernizar nuestro currículo, no solo en ese tema, en muchos otros temas, y lo tenemos que volver más actualizado con el tema de lo que menciono yo, el posconflicto.
Nosotros tenemos que ser mucho más realistas y tenemos que aceptar que se nos viene un tema en el cual la facultad no puede permanecer ajena y tiene que estar preparada para aportar colectivamente. Puede ser en educación ambiental, puede ser en el tema de reforestación, puede ser en el tema de usos diferentes del suelo, pero no podemos permanecer con un currículo que todavía está ahí. Entonces, son cosas, y estoy de acuerdo, y son cosas evidentes y que las podemos hacer, y se necesita gestión para eso. Gracias. Una nueva pregunta para el profesor Luis Gonzaga. Claro que sí, sí. Es que por lo visto no hay preguntas para el profesor Cubillos. Pero, claro, no hay ningún problema. Bueno, la siguiente pregunta es, desde su posición siendo elegido decano, ¿cómo podría impulsar la internacionalización de la facultad? Bueno, pues quiero agregar algo más sobre lo del turismo sostenible. El programa de química, de tecnología química, quería crear otro modelo que se puede hacer y que nos lo explicaron y que nosotros lo apoyaríamos desde la decanatura, pero como comunidad, no como persona y no como comunidad actuante, es cuando tecnología química no tenía problemas, subsidiado y tiene un staff de profesores, pero ellos querían montar el programa de química industrial. ¿Qué hicieron? Subsidiaron con los mismos profesores, con los mismos profesores de planta del programa de tecnología química, montaron química industrial y los dos programas funcionan, subsidiados por el Estado, por una decisión de la Escuela de Tecnologías y de la Escuela de Tecnología Química. Es decir, sí se puede, pero miren que siempre la base son los profesores de planta. Bueno, la internacionalización se debe impulsar con Alemania a través de ese proceso que les hemos comentado de gestionar los recursos de la Comunidad Económica Europea. Ustedes saben que la Facultad de Ciencias Ambientales nació en un convenio de cooperación con Alemania, precisamente, que en este momento era la agencia GTZ. Toda la educación de nosotros como profesores de planta, la mayoría de nosotros fuimos educados por un convenio con Alemania, aunque no todos fuimos a parar a Alemania, como en nuestro plan de estudios. Sí, profesores como Juan Carlos Camargo, Joynes Guerrero, el profesor Jorge Augusto, el profesor León Felipe, que inclusive León Felipe sustentó la tesis en español, aunque sabía alemán perfectamente. El profesor Jorge Augusto se me hizo, la sustentó en alemán, pero no le digan, y así. Entonces, el programa tiene que, digamos, nuestra internacionalización tiene que tender hacia donde estén recursos, pero yo insisto, tenemos que avanzar también en nuestro hermanamiento latinoamericano. Es decir, las problemáticas ambientales nuestras se parecen más a las de Latinoamérica o las de Alemania. Se parecen más a las de Latinoamérica. Todo el tema social que nosotros, nuestra base conceptual del tema social se parece más al latinoamericano o a lo de Alemania. Ahí tenemos que mirar cuáles son las apuestas estratégicas que vamos a hacer. Pero tenemos que seguir, digamos, en el influjo, porque, permítame, yo me paro porque llevo mucho tiempo ahí, porque se nos viene algo que no hemos mencionado aquí y son los programas, cuando los estudiantes finalizan la carrera, los estudiantes tienen que presentar unas pruebas Saber Pro. Ya estamos advertidos que las pruebas Saber Pro van a ser, digamos, evaluadas, o sea, la calidad de los programas van a ser evaluados también, eso es una estrategia del gobierno nacional, van a ser evaluadas por la calidad de los egresados a través de las pruebas Saber Pro. No se van a acreditar programas, el nuestro está acreditado por segunda vez, si las pruebas Saber Pro no demuestran que el estudiante tiene una calificación alta, porque no se puede hablar de que el programa está acreditado si los egresados no son de buena calificación. Ese es uno de los pensamientos que tiene el Estado colombiano en cuanto a sus equipos de discusión. Entonces, la internacionalización es un tema a hoy en día en los procesos de acreditación de alta calidad. Así que nosotros lo estamos haciendo bien. Sin embargo,
debido digamos, al nivel socioeconómico de nuestros estudiantes, no es tan fácil que los estudiantes se financien su propia salida fuera del país. Entonces tenemos que buscar cómo hacer más afianzamientos con la internacionalización con América Latina. Gracias. Me referiré al tema de la modernización curricular de administración del medio ambiente. Tuve la oportunidad de participar en la modernización del año 2001 y ese tema le dediqué mi tema de maestría. Después de ello hice parte durante 3 vicerrectorías consecutivas del comité curricular y lo que estamos proponiendo es una escuela de formación ambiental partiendo de una base. Las respuestas de cada programa no van a estar solamente en cada programa, van a estar también con todo el apoyo, el conocimiento, la experiencia que puedan brindar los otros programas de formación, más si se piensa en el modelo de movilidad académica. La Universidad Nacional ha implantado, el estudiante hace su trabajo de grado en un primer semestre de una maestría, es una opción válida como tal. Entonces, en ese sentido, algo que siempre he visto con mucha preocupación es confundir el plan de estudios con el currículum. Y la Escuela de Formación Ambiental tiene que preguntarse primero cuál es el tipo de hombre que le vamos a dar a la sociedad, después qué tipo de profesional y después con qué valores y por último qué destrezas y qué competencias y por último cómo le encuadramos entonces una asignatura. Yo creo que el gran problema de las reformas es que se caen en eso, en reformas o ajustes, y la facultad ya ha fallado 2 veces. La facultad lo que necesita es una reestructuración del programa de administración del medio ambiente. Me parece que es interesante lo que ha venido haciendo la escuela frente al ajuste de los perfiles profesionales y ocupacionales, y en eso lo acompañamos y creemos este trabajo, pero la facultad necesita una reestructuración. Y la facultad también, en sus programas. Por ejemplo, cuando se fundamentó la GTZ, de la que Luis habla, había una situación muy concreta. El objetivo de la GTZ era ayudar al fortalecimiento de las organizaciones educativas que iban a propender por el fortalecimiento de la Ley 99 para tratar de atenuar las problemáticas ambientales del campo andino en Colombia. Cuando se construyó la maestría de Ciencias Ambientales, que la ayudábamos a fundamentar, y el doctorado de Ciencias Ambientales, donde también trabajamos, hablábamos de las problemáticas, del compromiso con las problemáticas ambientales concretas del suroccidente colombiano y por tanto de Colombia y de Latinoamérica. Entonces la facultad siempre ha tenido una vocación hacia las problemáticas ambientales. De pronto sería un trabajo muy limitado centrar la reforma curricular en un programa de administración del medio ambiente solamente en unas materias específicas. Yo creo que en eso somos una escuela que tenemos que reconocer esos límites y alcances y más bien mirar los programas de posgrado, digamos, que pueden ofrecer al respecto. Entonces, en ese sentido, hay que entender también una dinámica que se va a dar en Colombia. Este momento se está aprobando en el Plan de Desarrollo Nacional un sistema nacional de acreditación y transferencia de créditos. ¿Qué quiere decir? Los currículos lineales ya no van a existir. Ese es un modelo tipo alemán también. ¿Qué quiere decir? El profesor Andrés Rivera la semana pasada, hace 15 días, nos invitaba y decía, es que hay electivas del programa de turismo sostenible que más o menos se ofrecen materias de 40 asignaturas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hacia allá se va. Cuando uno habla con los estudiantes Diplom en Alemania, que es como una especie del pregrado nuestro, el estudiante no sabe, en algún momento siempre entra un problema, digamos, como de personalidad, si a ser economista o psicólogo o experto en deportes, porque empiezas a acumular y acumular y acumular y acumular y acumular créditos. Y hoy, por ese camino, se está pegando la reforma desde el gobierno de la educación superior. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el tema sí va por las competencias en primer lugar. A mí personalmente me preocupa cuando recibo estudiantes en el 9º semestre que el estudiante de Administración del Medio Ambiente tiene problemas frente a construir agendas de política pública, como que ese componente no lo trabaja, tiene problemas en modelos de planificación, no sabe de pronto a veces conceptuar o aplicar ese tipo de modelos, y eso frustra lo que es el perfil profesional de un administrador del medio ambiente como tal.
Y en ese sentido sí pienso que la facultad tiene que pensar como una escuela, porque me disculpan, yo suelo ser, digamos, franco y directo con los temas, pero es muy importante que las preguntas no solamente vayan a temas específicos de la administración ambiental. Somos una escuela más grande. Muchas gracias. Bueno, una pregunta para el profesor León Felipe. Sí, por fin. Ya era hora, bueno. Siendo docente de las prácticas ambientales donde se promueve el término interdisciplinario, ¿por qué cree que debe darse mayor relevancia a lo social? Yo lo responde Augusto Ángel Maya. Cuando se creó esta facultad, a Augusto Ángel Maya le preocupaba algo. ¿Y qué era lo que le preocupaba a Augusto Ángel Maya cuando fundó esta facultad? Que esta facultad, el programa de Administración del Medio Ambiente, se fundamenta en la interdisciplinariedad. Y la interdisciplinariedad se construye con base en la investigación. La ley 80 del 80 que exigía 3 campos de formación, de eso hablaba con mis estudiantes esta mañana. Campo básico, campo profesional y campo de las ciencias sociales. Campo profesional, todas las áreas administrativas y económicas. El campo básico, ciencias naturales y de la ingeniería. Y el campo social de las ciencias humanas, todo este componente. Pero decía Augusto Ángel Maya, pero el tema de la interdisciplinaridad es tan importante que se tiene que buscar estrategias en un departamento que busque la relación entre la cultura y la naturaleza, y ese departamento es estudios interdisciplinarios. Por eso tiene ese nombre, no se llama ciencias humanas, por eso. Y les digo, pues, como yo nací con este departamento, yo les voy a hacer infidencial. Este departamento se intentó quitar de la facultad, varias veces por la Cooperación Técnica Internacional Alemana, entre otras. Y hubo varias estrategias. Una estrategia era que discúlpeme la infidencia, uno de los primeros profesores que se iba a ir iba a ser yo. ¿Por qué? Porque me voy yo y se acaba el departamento de ciencias y estudios interdisciplinarios. Yo fui de los últimos profesores que me fui a estudiar y yo creo que los estudiantes antiguos, egresados como John Jairo Campo, y no sé si veo aquí, conocen esa historia. ¿Cuál otra historia? Una estructuración de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y el decano en ese momento me dijo, León, debíamos de pensar en que el departamento llame de Ciencias Sociales. Porque esa es la reestructuración del departamento. ¿Y qué pasa? Pues todos los profesores del área social se van hacia allá. Era una época en que los 4 profesores de planta de la facultad no existían. ¿Sí? Y afortunadamente se pudo desistir de ese problema. Otra estrategia, la vicerrectora en ese momento que salía de la vicerrectoría era muy amiga de la directora del Departamento de Ciencias Administrativas. Me llamó el rector en ese momento, Carlos Alberto Osa, y me dijo, León Felipe, es que surgió la iniciativa de la vicerrectora de un grupo de estudiantes de filosofía para que usted se vaya a dirigir la escuela de filosofía como director del programa. ¿Y qué pasaba? Pues que la vicerrectora, que le gustaba mucho el tema ambiental, iba y tomaba el Departamento de Estudios Interdisciplinarios. Esa es una historia real. Y aquí nos enfrentamos muchos estudiantes y profesores del departamento a que no se cerrara este departamento y afortunadamente tiene el componente interdisciplinario. Gracias. Una pregunta para el profesor Jorge Montoya. Desde su experiencia, ¿cómo se pueden unir o complementar las perspectivas sociales que debemos tener los administradores ambientales con la perspectiva empresarial? Mire, yo pienso que el medio ambiente, sobre todo, necesita de mucha creatividad en la solución de los problemas ambientales. Y yo sé que muchos de esos problemas se pueden solucionar con iniciativas y emprendimientos empresariales de los administradores ambientales. Alrededor del tema de los residuos es infinito, así como les digo, o sea, son infinitas las posibilidades para solucionar problemáticas con el tema de los residuos. Voy a mencionar un ejemplo solo, el tema de las llantas. ¿Cómo es que hoy por hoy, sabiendo que existe una solución para el problema de las llantas
Están las ciudades, escuchaba yo en el noticiero hace 15 días o 8 días, llantas por todas partes. Nadie quiere recibir esas llantas. Y resulta de que existe, porque entonces los países europeos y Estados Unidos estarían encartados con las llantas, por Dios. Eso ya son tecnologías que tienen solución, pero ¿qué? Necesitan de gestión de un administrador ambiental que tenga la suficiente iniciativa de emprendimiento empresarial para que tome la iniciativa asesorado y apoyado por la Universidad Tecnológica o por docentes de la Facultad de Ciencias Ambientales de que lo lleven a sacar adelante ese emprendimiento. Pero por Dios, o sea, las cosas están. Hay cantidad de iniciativas. Como les digo, en el mundo de los residuos es infinito, pero hay que tener iniciativas, hay que pensar, hay que comenzar a hacer emprendimientos con la materia esta de desarrollo organizacional que les comentaba desde segundo semestre, que es de la profesora Sandra Esperanza Loaiza, y desde ahí ir con el acompañamiento empresarial para que esas iniciativas se vuelvan al final de la carrera el que tenga iniciativas. Porque no voy a decir que otra persona puede trabajar el tema de lo social, bienvenido, porque ese estudiante quiere trabajarlo, pero aquel que tiene iniciativas de tipo empresarial para hacer de los residuos una oportunidad, solamente estoy tocando el tema de los residuos, puedo tocar muchos otros temas, para llevarlos a feliz término, claro, y desde las ciencias naturales, por ejemplo, nosotros con el tema de la guadua hemos hecho un trabajo que prácticamente hemos domesticado la guadua. Hicimos un proceso de domesticación desde el cultivo hasta los productos finales. Lo que pasa es que todo eso son procesos de décadas y estamos en la década del desarrollo y domesticación del tema de la guadua, que hoy por hoy la facultad a nivel internacional goza de buen prestigio. Y aquí vienen de diferentes países de Latinoamérica y de Europa a estudiar el tema de la guadua. Entonces, discúlpeme, es un tema de iniciativa, es un tema de emprendimiento, es un tema de que el estudiante pueda, o sea, es decir, que el estudiante no dilapide tanto haciendo trabajos por trabajos, sino que esté en función de su emprendimiento empresarial y que eso le valga para graduarse. Tenemos un cuello de botella con el tema de trabajos de grado y de tesis, que eso le sirva. O sea, en ese sentido tenemos muchas iniciativas para que esto se dinamice, pero lógicamente hay que motivar al estudiante a que haga eso. Muchas gracias. Bueno, y tenemos una última pregunta para el profesor Luis Gonzaga. Es una pregunta bastante carnosa. Dice, considerando la riqueza biológica del país y nuestra región sin descubrir, la inexistencia de un programa público que estudie más a fondo el campo de la biología, las posibilidades de la universidad y la Facultad de Ciencias Ambientales para ofertar un programa como biología, ¿considera la posibilidad de emprender la creación de un programa como estos? Bueno, la oferta de programas de biología en la región está copada. Es decir, si ustedes ven, está la Universidad de Caldas con su programa de biología, la Universidad del Quindío con su programa de biología y UNISAR con su programa de biología. Es decir, tenemos en la región 3 programas de biología a menos de 1 hora de distancia. No hay ninguna duda que nosotros deberíamos, por ejemplo, la Universidad Tecnológica debería tener derecho, debería tener carreras, se está hablando de ingeniería civil, es decir, debería tener una cantidad de programas, pero o sea, nosotros en la facultad podríamos ofertarlo sin ninguna duda, siempre y cuando la comunidad académica se ponga de acuerdo. Es decir, mi orientación no es a crear un programa de biología. Yo soy biólogo y me encantaría, sería feliz estando en un programa, imagínense, pero no creo que sea lo más estratégico para la facultad. Desde el programa
si se llega alguna vez a crear, de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, es posible hacer frente a esa digamos, ¿cómo se dice?, enfoque de la biodiversidad en un programa sin amenazar el programa de administración del medio ambiente. Se podría darle ese enfoque de biólogos, pero no es exactamente un biólogo, sino un educador, un pedagogo que sabe de las ciencias naturales y sabe de educación ambiental. La respuesta entonces concreta es, si la comunidad académica de la facultad y aún de la universidad llegáramos en algún momento a alguna discusión, un foro como este, pasando diferentes etapas para impulsar un programa de biología, me parece maravilloso, imagínense, no faltaba más, pero tenemos que ver en lo estratégico. Si estamos hablando de administración de turismo sostenible, fortalecido, si estamos hablando digamos, de programas académicos que hay que fortalecer en un espacio del Estado en el cual bajo la ley 30 está congelada la planta docente, ¿cuál es el futuro de un programa de biología? Nacer como un programa privatizado. ¿Sí ven? En cambio, la Universidad de Cali y la Universidad del Quindío ya están subsidiados por el Estado, entonces hay que priorizar, hay que decir dónde están las apuestas del Estado. Nacería como un programa privado, me parecería terrible, y lo que tenemos que fortalecer es los programas que ya están en funcionamiento. Inclusive el profesor Jorge Augusto ha planteado, dentro de la dinámica que tiene el actual rector de la agroindustria, ha propuesto en varias oportunidades el programa de ingeniería de maderas. Pero la pregunta es, ¿sería más importante crear el programa? Es importantísimo digamos, desde el enfoque estratégico que puede tener el país y la región, pero no tenemos una responsabilidad social con el programa de turismo sostenible, la tenemos, entonces hay que fortalecerlo, hay que rodearlo. Eso es lo que yo haría, más que impulsar un programa de biología que sería de todos mis amores, impulsaría más el programa apoyar más el turismo sostenible. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos, digamos, ya las intervenciones directas. Aquí el público es el que va a jugar con los candidatos, tienen la oportunidad de hacer una intervención, no sé, proponer de pronto algunas cosas, obviamente de manera muy educada, y pues a partir de ahora el micrófono es de ustedes. Quien lo desee, lo solicita levantando la mano. Aquí está el micrófono. Alza la mano y hace la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Carmen Márquez, soy estudiante y docente de la Escuela de Turismo Sostenible. Actualmente la tecnología y la administración pues son casi que privadas, estamos pagando 3 salarios mínimos. Entonces, teniendo en cuenta su respuesta, la pregunta sería para los tres, ¿qué viabilidad hay de que estos otros 2 ciclos sean subsidiados? Bueno, yo sí, además, digamos, de insistir que los tres estamos de acuerdo en que el programa y trabajaríamos por lo subsidiado del programa de turismo, hay una preocupación del director. ¿Y la preocupación del director cuál es? ¿Vamos a seguir siendo ciclos propedéuticos de técnica, tecnología y ciclo profesional? ¿O vamos a volvernos solamente una carrera profesional? Es una pregunta a la que nos sentimos aludidos la vez que visitamos la Asamblea de Profesores de Turismo Sostenible. ¿Qué pasa? Imaginemos que la decisión sea ser profesional. De nuevo, un contexto. Colombia, el Acuerdo por lo Superior 2034. Meta, 65% de programas en Colombia 2034 van a ser técnicas y tecnologías, ¿sí? Y programas de desempeño en el trabajo y en las artes.
No es gratuito que la ministra de ahora sea Gina Parodi y que su mano derecha sea Natalia Ariza. Lo hicieron con el SENA. El SENA tiene una inversión del mismo monto de las 32 universidades públicas en Colombia. En otras palabras, hay una política nacional para que Colombia, siguiendo la vía de otros países europeos, sobre todo, tenga, digamos, mayor educación terciaria que educación superior. Esos datos los desmienten dos investigadores colombianos, Andrés Mora y Leopoldo Múnera de la Universidad Nacional, muestran eso no es lo más adecuado, porque lo que está esperando es una universidad productiva y una universidad profesionalizante. Es decir, si aquí estuviera el profesor Carlos Victoria, el plan ADCON, 30 años después, ¿sí? Y si miramos una universidad cerrada y con estudiantes amenazados, pues despolitizada también. Es un poco como la idea de universidad que en este momento se está manejando. Y de nuevo, el plan de desarrollo, vuelvo a repetir, en el plan de desarrollo que se está en este momento, Todos por un Nuevo País, discutiendo, eso va a ser asunto de noticias, ahí está el sobrino del actual rector, se está generando un Sistema Nacional de Educación Terciaria. Sí, es decir, la voluntad política va a ser para técnicas y tecnologías. Ahora, si un director de programa o un rector se pone, digamos, en ese camino, va a tener, digamos, su controversia con las políticas generales. ¿Qué propongo en el trabajo para realizar? Tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de maestría con el experto nacional en el tema de ciclos propedéuticos, que es Víctor Manuel Gómez, actual director de la maestría de Sociología de la Universidad Nacional. La idea es acompañar al director a la Universidad Nacional y que hablemos con muchos elementos de juicio qué es lo que le conviene al programa. Bueno, mi respuesta, voy a levantarme, es como lo diría el profesor Andrés Duque. El programa de Administración del Turismo Sostenible ya picó en punta, es decir, ya está entre nosotros, se ha establecido, se ha formado, se ha formulado y inclusive se ambientalizó, porque cuando nació sin un enfoque ambiental y la relación con la administración del medio ambiente y en la Facultad de Ciencias Ambientales marcó todo digamos, un derrotero de lo que es la administración del turismo en Colombia desde el enfoque ambiental. Es decir, cuando le preguntamos a la comunidad académica allí en una reunión que tuvimos hace 15 días, está claro que es el programa que tiene ese énfasis. Por lo tanto, digamos, tiene toda la materia prima para hacer un programa de excelencia y un programa que tiene que ser apoyado. Entonces, lo que nos falta es el apoyo institucional, que es una decisión política. ¿De qué? De crearle plazas docentes. Ahora, el programa tiene que ser apoyado por los estudiantes de administración ambiental. O sea, el programa tiene que, en esa empresa, tiene que acompañar la otra escuela, a la escuela, no dejarlo porque es nocturno hasta ahora. No, hay que llevarlo a hacer un programa. Nuestros estudiantes y profesores tenemos que apoyarlo en un foro, tenemos que pensar, la escuela tiene que pensarse, como nos lo dijo el director, qué va a hacer. Si lo mejor será que se matriculen de una vez como profesionales en administración de turismo y no por ciclos propedéuticos, o si empiezan solo desde tecnología. Es decir, tiene que tomar esa decisión estratégica, pero eso nosotros no somos expertos. O sea, yo llevo oyendo al profesor Andrés Rivera hace mucho tiempo. Al principio, cuando él entró a la facultad, pues lo veíamos como un extraño, pero ahora para nada es un extraño. Tiene ya digamos, su propio área dentro de la facultad, nada menos que ocupó ya el puesto donde estaba el instituto. Es decir, cada vez más digamos, se vuelve parte de nuestro corazón y lo que tenemos que hacer es acompañarlos, pero esa decisión la tienen que tomar profesores y estudiantes y sus directivos y egresados dentro de la carrera para ver el futuro que va a tener. Una vez tengan muy claro eso, para mí lo que está muy claro y que yo los acompañaría como decano es las plazas docentes. Para mí eso es lo que le falta al programa y eso es lo que hay que gestionar con la administración central y esta a su vez con el gobierno nacional. Y si las tienen ahí, por la bolsa que les expliqué,
pues que tomen una decisión política con el programa, que ya picó en punta, es decir, ya se estableció, ya es una realidad, ya tiene egresados y como lo dice el profesor Jorge Augusto, es un área estratégica para Colombia. No es cualquier programa, es un área muy estratégica porque ustedes ven que la mayoría de los países del mundo sostienen gran parte de sus ingresos del turismo. Pero no solo eso, sino la sostenibilidad ambiental hoy en día tiene un profundo enfoque turístico. Entonces, todo eso es lo que tiene, o sea, los activos que tiene el programa son inmensos. Y yo pues haría esa reflexión. Sí, para finalizar la pregunta, que es muy concreta, mencionando específicamente los dos ciclos siguientes, el de tecnólogo y el de profesional, yo pensaría que por partes, ¿no? O sea, pensar, como ya está el técnico subsidiado, entonces la estrategia es que al 2015-2016 esté pues, en el segundo semestre del 2015, al menos se haga la gestión para subsidiar el tecnólogo, o sea, los dos siguientes semestres. Y se terminaría el proceso de financiación en los siguientes años. Yo pensaría que como es un tema de ciclos propedéuticos, al menos que los que van, busquemos la financiación de los que van. Ya los profesores de planta, ya, eso es otra lucha que hay que hacerla, pero lo inmediato, lo ya, es el tema del subsidiar al menos el tecnólogo. Y yo me comprometería a trabajar fuertemente por eso, porque tengo mucho aprecio hacia el programa de turismo y sé del trabajo que realizan y sé del aporte que le pueden hacer fuertemente al tema del desarrollo socioeconómico de la región. Sí, si alguien más quiere intervenir. Bueno, les recordamos a los compañeros de turismo que se está realizando una votación por los mismos estudiantes para escoger a una persona que va a ser parte del comité electoral que estará presente para el día jueves 12 de febrero. Y ya tenemos, ya tenemos una persona que fue elegida por los compañeros de Administración Ambiental. Quien va a ser parte del comité electoral es el compañero Edison Amariles Moreno. Si alguien lo conoce y los que seamos más cercanos, pues comunicarle. No, sí estuvo. Sí. Si fue por elección, entonces faltaría el estudiante por parte de la Escuela de Turismo. Claro, pero bueno, de todas formas podrían comunicarlo y el día de mañana. ¿Cuántos estudiantes de turismo hay? ¿Por qué rápidamente entre ustedes no nombran un delegado? ¿Quién? ¿Quién? John Edward. Pero John Edward no está, ¿o qué? ¿Sí ve? Nombran al que no está. Y después ¿John Edward qué? Gómez. Y si él no quiere, es que debería ser alguien de los que están presentes. Sería lo más. Le harían un gran favor a la facultad. Bueno, por favor, vamos a anotar aquí John Edward, pero si John Edward no acepta, tiene que haber una alternativa acá. ¿Carmen qué?
Es hasta las 8 de la noche que da la 1. Sí, tiene que ser estudiante, no docente. Ah, ya. Vamos a hacer una cosa, les van a repartir unas hojas y ustedes van a postular a alguien y escogemos el que quede con mayor votación. Pero a los que están aquí presentes. Eso, ojalá de los que estén aquí presentes. Pues como ya dijo el profesor Montoya, ahí está John Edward, pues está postulado, pero en tal caso de que él no quiera, debería existir otro. ¿Quién es? Felipe, ¿qué apellido? Felipe Muñoz, él está aquí presente. Eso es comité electoral para la consulta interna. Bueno, ¿alguien más tiene alguna intervención? ¿Por allá? Buenas tardes. Pues yo quería preguntar acerca del semestre cero, ¿cuál es la posición que tienen los candidatos a la decanatura? Y con respecto al programa, si se sigue pues o si se implementa del todo lo del semestre cero, ¿cuáles serían las acciones de cada uno? Lo que pasa es que hay que hacer un análisis retrospectivo del por qué nació ese semestre cero. Y ese semestre cero nació coyunturalmente porque en la anterior administración de Luis Enrique Arango, a raíz del paro nacional de estudiantes y el paro que se dio aquí en la tecnológica, los indicadores del rector o de la universidad no se podían ver afectados por la cancelación del semestre. Entonces, la universidad tenía una problemática evidente. Había cancelado el semestre y tenía 2.000 estudiantes represados en primer semestre y otros que llegaban porque la universidad tiene que cumplir su objetivo de vincular otros 2.000 estudiantes en el siguiente semestre. Al llegar esos estudiantes, pues como estaban ocupando el primer semestre los que se les había cancelado el semestre, entonces por eso fue que nació el famoso semestre cero en ese entonces, hoy denominado de articulación o de transición, etcétera, pero esa fue la razón de ser. Después se hizo un análisis y arrancó con el tema de inglés. Después se hizo un análisis y la verdad es que con el tema de la educación superior y los estudiantes que vienen de otros municipios del departamento y que entran en forma automática porque tienen unos cupos y unas plazas, el nivel de los estudiantes que muchas veces vienen no es el mismo nivel comparado de un muchacho egresado del Colegio Calasanz o de otro colegio de acá de Pereira, de los que consideramos buenos. Entonces, a raíz de eso y de tratar de nivelar un poquito más el conocimiento de los estudiantes, se fue al tema de priorizar unas básicas. Y es ahí donde a los estudiantes, en el caso de administración ambiental, los estudiantes que tienen deficiencia en el tema de lectoescritura, los estudiantes que tienen deficiencias en el tema de las matemáticas o los estudiantes que tienen deficiencia en el tema de inglés, lo que se busca con ese semestre de articulación es nivelarlos. Pero estudiante que entre aquí
con las competencias en inglés, en matemáticas, automáticamente se le tiene que respetar y ese estudiante entra común y corriente a su primer semestre sin necesidad de ir al tema de articulación. Eso administrativamente y operativamente ha sido complejo para la universidad y para la administración en general, pero esa es la realidad, vista desde esa perspectiva. Agradeciendo a Jorge por la génesis del semestre cero, pues yo agregaría algo más. El único documento que yo he leído de la Universidad Tecnológica de Pereira que quiere darle alguna justificación al semestre cero es un documento que escribió el profesor Miguel Ángel Gómez de Educación. De resto no he leído documento alguno, a no ser que sean documentos procedimentales o normativos. No hay una justificación académica. Pero esto no es raro. Es que la universidad desde hace más o menos 13 años renunció a un comité curricular que se encargara de lo académico y que apoyara la disertoría académica. Lo que se ha venido dando es un comité curricular con más presencia de decanos e interesados sobre todo en los indicadores de gestión de la autoevaluación. En otras palabras, lo que ha hecho la gestión profesional de la universidad o la administración gerencial de la universidad es conseguir indicadores, pero el tema académico, ¿dónde está? Lo más parecido al semestre cero que uno escucha por ahí es una experiencia internacional de la Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad de Buenos Aires le llaman, curiosamente, por currículum oculto, el semestre centrípeto. La Universidad de Buenos Aires es una de las mejores universidades de Latinoamérica, siempre los mejores rankings, y del mundo también. Curiosamente una universidad que no hace acreditación, por principio. Pero curiosamente la universidad, ¿por qué lo llama por centrípeto? Tanta gente quiere entrar a la Universidad de Buenos Aires que no es posible que todo el mundo entre. Recordemos que en Sudamérica los únicos dos países donde la educación de pregrado no es gratuita es Colombia y Chile. De resto, en todos los países de Sudamérica la educación superior es gratuita. Y también en El Salvador, y también en Cuba, y también en México. O sea que cuando aquí habla la MANE, que la universidad sea gratuita, nos parece muy extraño, pero es que es una realidad. ¿Y qué hace, por ejemplo, la UBA? Mucha exigencia, y hay personas, conocimos un caso, nos comentaba una amiga de una chilena que llegó, lleva 3 años tratando de entrar a la universidad, siempre pierde ese semestre básico. Y curiosamente, en el semestre básico ven historia de Argentina y ven cultura argentina. Pero aquí la pregunta es, ¿ese semestre cero para qué? De pronto Jorge ya lo explica muy bien frente a los indicadores de gestión, esos 2.000 estudiantes, pero en este momento también se vuelve una estrategia financiera, porque el semestre cero no es gratuito. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el semestre cero? Una de las cosas que yo siempre discuto es, qué curioso que la gente tenga que aprender inglés, pero sin tener bases de gramática española. Yo no entiendo cómo hacen. ¿Sí? Y una particularidad, leía esta mañana un informe nacional de ASPU frente a las pruebas PISA. El 75% de las personas que presentan las pruebas PISA tienen deficiencias en lectoescritura. En Colombia. Entonces yo creo que la facultad tiene que tomarse en serio esas medidas que se inventaron en los últimos días del año pasado. La Universidad de los Indicadores es la Universidad de la prisa, es la universidad de hacer toda la carrera y una universidad productiva de generar y generar y generar y generar productos. Desde el punto de vista de filosofía de la educación básica, uno diría, si esos productos no están generando productos de formación, ¿para qué? Y en particular, yo pienso, sí, muy interesante que un estudiante vea lectoescritura en primer semestre. ¿Y qué pasa con los otros 10? Bueno, pues yo obviamente no voy a justificar el semestre cero porque yo no soy ningún autor intelectual de ese semestre. Eso nace desde Luis Enrique y esta administración lo ha retomado con otros propósitos.
A mí en el consejo, en el comité curricular me gustaba hacer este chiste, por favor no le digan que yo lo dije, y es que era, primero veníamos del semestre 0 y luego articulación, entonces yo decía en el comité curricular 0 de articulación. Me gustaba decir eso. Bien, no lo explicaron, la administración no lo explicó, porque por más amigos que sean de nosotros como facultad, ellos tienen unas políticas, digamos, como administración, y unas responsabilidades frente al Estado y frente a la comunidad, porque imagínense, crear un semestre 0 es crear un retén ahí de los estudiantes que no ingresan directamente o sea, eso entre la sociedad puede ir calando de digamos, de un disgusto, va a crear inconformidades y las está creando, bueno, en fin. ¿Cómo lo entiendo yo? Lo entiendo de la siguiente manera, que es parte de lo que es o inspiró el ajuste curricular. El problema es que nuestros estudiantes, o sea, como yo lo entiendo ahora, nuestros estudiantes no se gradúan en 10 semestres. Y lo más grave es que se gradúan en más de 15 semestres, se demoran 15 y hasta 20 semestres para graduarse. Esos son los indicadores de nosotros como universidad pública. Entonces, el primer enfoque del Estado es un enfoque economicista sobre el tema. Dice, señores, ¿cuánto nos está, dice el Estado, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y el Ministerio de Educación, cuánto nos está costando que ustedes gradúen un estudiante en 20 semestres? ¿Cuánto le está costando al Estado? Y les tiran las orejas. Dice, mire esto. Primero, o sea, lo están haciendo con un enfoque, digamos, desde… ¿Puedo hacer una acotación chiquitica? Profesor, usted va a hacer La Universidad Nacional paga por estudiante 10 millones de pesos, de la tecnológica 2,5 millones. Así se hace universidad, a partir de cálculos matemáticos. Sí, pero digamos esa es la motivación, se lo estoy explicando como didácticamente, aunque yo no esté de acuerdo, pero como director de escuela sí me preocupa con la responsabilidad social que tiene una escuela de administración ambiental o cualquier escuela de formación que los estudiantes se demoren tanto para graduarse. Entonces, digamos, la bondad, dentro de las bondades que se le pueden buscar al semestre 0 está, entonces los estudiantes dicen, bueno, ¿cómo así que usted me va a retrasar un semestre? Entonces yo me voy a demorar al menos 11. Sí, pero es que usted no se está graduando, le decía al vicerrector académico a los estudiantes en la presentación de la propuesta, cuando ellos ingresaron, los estudiantes que ingresaron en el 2015, primer semestre, les decía, pues que las estadísticas están demostrando que ustedes no se están graduando ni siquiera en 12 ni en 15 semestres, están demorando más. ¿Y qué los está demorando? Los está demorando el inglés, claro, por una estrategia de nuestra universidad de tener 16 niveles, pues eso habrá que mirarlo. 16 niveles los están demorando. El trabajo de grado los está demostrando, que aquí le decimos tesis, es trabajo de grado. Pero llámelo como quiera, los está demorando. Y los está demorando no la culminación de las asignaturas, sino las pruebas de suficiencia. Y entonces se dan todas las combinaciones, el estudiante de inglés y pruebas de suficiencia. Debe ILEX y debe trabajo de grado. Otros deben trabajo de grado solo. Y en esa población, en nuestro caso, hay casi 100 estudiantes detenidos. Son egresados no graduados, están trabajando, cada vez menos quieren terminar la carrera, pues ya están trabajando, están devengando. Y nosotros tenemos que tratar de que los estudiantes terminen su grado académico. Entonces, la propuesta, diríamos, es a mediano plazo. Si lo retenemos un poquito al inicio, les damos un mejor nivel, y la escogencia fue las matemáticas, que usted en su propuesta decía que ¿por qué las matemáticas se convirtieron de la noche a la mañana? ¿Cuál era que decía el profesor León Felipe? De básicas a prioritarias. Pero lo que hemos encontrado, lo que ha justificado la administración central es que las matemáticas son muy importantes nivelarlo para que fluya, digamos, en el proceso de formación de ahí en adelante. Entonces eso es lo que se ha argumentado. Si los demoramos un poquito, un semestre, probablemente redunde en una mejor, pero también nuestra universidad tiene que mirarse en el inglés, ¿cierto? Ahora las pruebas Saber Pro de nuestro programa de administración ambiental dicen que los estudiantes salen con un nivel A2 y que ingresan con un nivel muy por debajo de esto, es decir, al menos, y hay una tendencia a que salgan con un nivel B1, o sea, un 40% salen con un nivel B1, es decir, el ILE si lo miramos así ha cumplido alguna labor ahí,
Pero nosotros, dentro de nuestra modernización curricular, es urgente, digamos, mirar que nuestro trabajo de grado empiece mucho antes, y esa es la explicación. Pero no, obviamente, yo sí diría que ahí hay algo de improvisación académica, no hay un documento formal que explique, digamos, que sustente muy bien ese semestre de articulación, y digamos, estamos en mora de que se construya, digamos, por los responsables de la propuesta. Cuando asume la rectoría, el doctor Luis Fernando Gaviria se compromete con la permanencia y pertinencia, que es el mismo discurso y la estrategia del rector Mantilla de la Universidad Nacional de Colombia. El problema es que puede ser contradictorio, porque la permanencia es reducirla al máximo, pero crea el semestre cero. Entonces uno dice, como decía bien Luis, pues es una contradicción. Y frente al tema concreto a mí me preocupa mucho porque, discúlpeme, pero es que yo trabajo en una universidad, y la universidad es la academia, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho que entonces un estudiante terminó un curso, lo perdió y entonces tiene un intersemestral. Con eso van a ocupar una cantidad de profesores transitorios ocasionales para justificar los 11 meses de contratación. Y esos estudiantes van a superar la prueba. Lo decía, discúlpeme, pero es que yo soy franco. No, Marpensado no, franco. En televisión yo vi al rector decir, es que tenemos que hacer algo con esas materias coco, en televisión. Uno da noticias. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de universidades se está fraguando? A mí me preocupa cuando entonces bajemos los brazos y que todo el mundo salga. Yo no sé qué hacer con un estudiante de octavo y noveno cuando me dice que está haciendo trabajo de grado y a la vez tiene 6, 7 y 8 materias inscritas. Y hay estudiantes que le responden a uno, profe, es que me apareció en el sistema, me aparecieron las 3 selectivas en el sistema y también está haciendo la tesis. Entonces por eso decíamos, es más importante una reestructuración. Y lo primero que tenemos que reestructurar es ese famoso sistema, porque todos los prerequisitos no valen. No existen. Y lo que ha pasado con las matemáticas, vuelvo a decirlo, es una involución de la facultad. Y lo puedo decir porque me tocó vivir ese proceso de reformas curriculares. Cuando hicimos la reforma del 2001, ¿qué hicimos? El asesor ambiental tiene problemas de conocer su impronta, su perfil. Creémosle una materia que se llama Introducción a la Administración del Medio Ambiente. Después, algunos de los que vimos esa reforma, nos fuimos a estudiar y cuando llegamos, esa materia se había quitado, que porque el estudiante tenía que ver simulación, necesitaba más cálculo, entonces se dio más matemáticas. Entonces, cuando en una universidad la matemática es lo prioritario por sobre la administración de un programa de pregrado, yo me pregunto, el lenguaje es muy delicado. Si la matemática es la materia prioritaria en una carrera de administración, por sobre la introducción a la administración ambiental que también entran a ver los estudiantes, me preocupa. No, yo agregaría que pues esa decisión sí la tomamos en el comité curricular. La de aceptar que matemática sea, digamos, una de las que permite la nivelación del estudiante, pero administración ambiental también. Es decir, el estudiante entra a ver matemáticas y administración ambiental. La administración de la administración, que la matemática es una ciencia básica, sino que el lenguaje, el mensaje está juntando. Intervenciones. Hablando un poco, pues ya que ustedes tocaron el tema ambiental y la escuela, pues en la escuela también tuvimos una reforma en materias, en pensum, todo esto. ¿Consideran ustedes, pues, y es la pregunta para ustedes, que turismo sostenible tiene como carrera unas bases epistemológicas fuertes como para dar el debate desde el punto de vista ambiental y social?
porque por ejemplo nosotros estamos llegando a este punto de la carrera donde vemos desarrollo comunitario, donde vemos planificación territorial, me imagino que en ambiental pues también es algo parecido, pero todas las materias, los ciclos propedéuticos nos llevan por un lado como muy empresarial, más como por posicionarnos en el mercado para poder seguir precisamente con la carrera. Yo creo que es un tema que sufre particularmente para que nosotros podamos apalancarnos y seguir, pues así jocosamente, sostener el cañazo desde la tecnología de la administración. Entonces, ¿consideran ustedes que turismo sostenible tiene unas bases epistemológicas fuertes en este momento y que debería darse una reforma también a la carrera en las materias? Pues, ¿cuál es su nombre? Enrique, mire, la persona que puede contestarle bien es León Felipe, pero me voy a permitir darte lo que se vive en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, si uno se va a formar como ingeniero, entonces usted tiene que tener una fundamentación básica. Y dentro de esa fundamentación básica están las materias de las ciencias básicas, que son las matemáticas, la física, la química y la biología. Y ese componente y toda esa serie de materias se ven durante los 4 primeros semestres. Pero como el tema es ciclos propedéuticos, entonces una persona que fuera a estudiar administración del turismo sostenible y que está manejando el tema de ciclos propedéuticos, si fuera solamente con la fundamentación básica, en el técnico saldría con unos conocimientos totalmente de no aplicabilidad como técnico. Entonces, esa es, digamos, en cierta forma, el reto de los retos de los ciclos propedéuticos, del cual muchos no compartimos precisamente porque maneja, primero, empresarialmente entregarle a los 4 semestres personas capacitadas en hotelería, en turismo, en manejo de restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que está involucrado dentro del tema de ciclos propedéuticos. Pero la verdad es que todo debería comenzar por una fundamentación ambiental y sostenible para poderlo llevar a un componente mucho más fuerte que es el tema ya ciclo profesional. Pero desafortunadamente los ciclos son así y el componente, ustedes apenas después del tecnólogo y ya el profesional van a ver un componente fuerte desde el punto de vista de sostenibilidad, pero porque así van los ciclos. Bueno, pues primero que todo, advertir como lo dicen estos especialistas nacionales, Víctor Manuel Gómez, Leopoldo Múnera y Andrés Mora, en ese artículo, los últimos 2 del complejo Polo Superior, que en Colombia infortunadamente se ha, entre comillas, desprestigiado y menospreciado la educación técnica y tecnológica, a pesar de la gran importancia que tiene para la igualdad de oportunidades laborales. La educación tecnológica se compromete a partir, digamos, de una práctica real, fundamentada desde una teoría, llevar a cabo ciertas competencias. El nivel técnico, hay unas operaciones específicas que debe estar en capacidad de realizar alguien en una organización para dar cuenta de unos resultados, y el nivel, digamos, de educación para el trabajo opera en unas pericias muy específicas para llevar a cabo, digamos, ese tipo de habilidades. Cuando a nosotros nos invitaron en la presentación con la sala de profesores, tuvimos varios anexos, documentos anexos. Uno de los documentos anexos fue el documento
con el que acreditaron, en este momento recibió la acreditación del programa, lo que debe ser una alegría, una felicitación para su director y la gestión que realizaron, para todo el comité curricular y para toda la escuela. Eso es un producto muy importante. Me disculpaba con Andrés porque no tuve la oportunidad de leer todos los insumos que él nos envió, que infortunadamente fue un día antes de la reunión, y el documento de acreditación más o menos es de más de 150 páginas. Sin embargo, intenté leer la parte de fundamentación. ¿Sí? Gracias a Jorge Augusto, tuvimos la oportunidad de participar en un diplomado de turismo sostenible que se hizo con la Universidad Externado de Colombia. Jorge Augusto trabajaba todo el tema de la extensión de la facultad y como docente me invitaron y yo participé como estudiante y me gustó muchísimo ese proceso con la Externado, una escuela muy seria en el tema a nivel nacional. Y luego tuve la oportunidad de participar en un evento que también el profesor Andrés nos invitó, un seminario sobre gestión del ecoturismo, y había un invitado norteamericano, y en ese momento se dio una discusión bien interesante. ¿Qué es lo más importante? ¿El sujeto turista o el territorio? ¿O el territorio sustentable? Hay un problema, escuelas nacionales, usted debe saber mejor que yo, y me disculpan, yo de pronto puedo estar especulando, pero en cierta matriz empresarial que se lleva, digamos, a ciertos campos, lo que empieza a importar mucho es el cliente, el usuario externo, y la satisfacción de ese usuario externo. Si mi trabajo de grado, para pasar de la técnica a la tecnología, está fundamentado, por ejemplo, en un plan de negocios, se está pensando mucho desde el punto de vista del tema productivo, y se está diciendo la entrada al componente social desde lo productivo, desde la economía, y eso los profesores que trabajamos en el área social lo sabemos, la economía se ha enseñoreado dentro de las ciencias sociales, pero después en la tecnología vienen todos estos componentes de cultura, desarrollo comunitario y todo esto. Entonces, ¿yo qué hago? Y lo que he notado en el documento, inclusive algunas veces parafraseando la justificación de administración ambiental, es que se quiere asir ahora sí del territorio. Hay una tesis de maestría, aquí veía al profesor William ahorita, en la maestría de ciencias ambientales cuando ingresó, cuando la dirigíamos, él se comprometió a llevar a cabo una tesis de maestría en epistemología del turismo sostenible. Él, me ha dado cuenta, ha sido, de acuerdo al documento de acreditación, él ha dado insumos al respecto, pero es un tema que la escuela tiene que solucionar, ¿sí? ¿Dónde queda el tema del sujeto turista? Y pensar, digamos, qué necesita, digamos, ese usuario externo y qué tipo entonces de satisfacción se le debe brindar para formar ciertos técnicos en esas áreas de gastronomía, hotelería, etcétera, pensando en ese turista. O vamos a pensar en el territorio, en esas relaciones sociales que se dan entre las comunidades, el turista que llega, la sustentabilidad del territorio, y así yo creo que tiene una relación muy directa con el programa de administración ambiental. Por eso es que cuando se habla de validaciones, yo pienso que la primera validación es académica, epistemológica, cómo se acercan realmente los programas de turismo sostenible y administración ambiental. Porque si es por el lado, me atrevo a decir, del sujeto de satisfacer el usuario, el cliente o el sujeto turista, yo creo que no podría tener un contacto directo con el programa de administración de medio ambiente que está en el territorio. Pero están trabajando en todo el tema territorial. Va a ser muy importante para la organización y Andrés es un muy buen administrador, muy serio. Yo creo que a todos tres nos dejó una excelente impresión de lo organizado que es. Puede llevar, digamos, una sana discusión al respecto. Bueno, Enrique y todos los estudiantes de turismo y los que todavía quedan aquí de administración ambiental. Yo he tenido la ocasión, o sea, nosotros no sabemos, como desde la Facultad de Ciencias Ambientales, desde el programa de Administración Ambiental, no sabemos todo lo de la administración porque no es nuestro campo del saber, y usted entenderá que, pues al menos yo no entiendo todo, porque es toda una disciplina y una serie de interdisciplinas inclusive, y me supera. Lo que yo he trabajado con Andrés Rivera, su director, lo primero que yo trabajé con Andrés Rivera, antes de proponer la doble titulación
con la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental fue una primera acercamiento a la doble titulación con el programa de turismo sostenible. Y desde ahí tuve la ocasión, acabada de hacer la reforma para ambientalizar el programa de administración de turismo sostenible. Tuvimos una reunión y él me demostró, yo me quedaba muy callado, de cómo el programa, cuando usted termina de ser administrador del turismo sostenible, sí tiene una base epistemológica bien fundamentada en las ciencias ambientales. Es decir, para mí, sin ser un gran conocedor del tema, digamos, la particularidad del programa actual, de su programa de administración de turismo, es la sostenibilidad ambiental, y en eso hay sin duda un diálogo de saber ambiental entre los dos programas con las ciencias ambientales. Es decir, eso es, pero tiene que terminar, no se puede quedar solo en tecnólogo, tiene que terminar el ciclo profesional, pues, por decirlo así. Cuando ese administrador termina, es inclusive susceptible de ser administrador ambiental, obviamente tomando las asignaturas como las prácticas ambientales interdisciplinarias. Igualmente, también hicimos ese análisis, igualmente el administrador ambiental puede ser un administrador de turismo sostenible tomando las asignaturas que le son propias de la administración turística. Ha habido inclusive casos en los cuales se hace, ¿cómo se dice?, trabajos de grado de nosotros como administradores ambientales explorando el tema del turismo. Igualmente, entonces eso me da idea de que sí hay un acercamiento y que eso es lo que tenemos que defender. El programa de administración del turismo sostenible debe defender desde la óptica de la ciencia ambiental, es decir, eso es lo que les va a dar a ustedes toda la impronta para destacarse como profesionales en el área, a diferencia de ese programa tan importante que tiene la Universidad en Bogotá, etcétera. Es decir, cuando le preguntamos a Andrés Rivera, dijo, es que es el único, porque es el único. Ya los demás comenzaron a pellizcarse, sí, es que tenemos que hablar de la sostenibilidad ambiental. Entonces, para mí, esa es la relación. No importa que, vuelvo y digo, siendo muy desconocedor del tema, no importa que se hable de negocios, que se hable de empresa privada, que se hable de todo lo que tiene que ver con el campo turístico, pero lo que hay que hacer es que el turista entienda que ese turismo que hace, pues para mi opinión, es sostenible. Y eso es lo que ustedes deben llevar cuando practican, digamos, cuando son profesionales en ese campo, y en ese campo sí estamos hermanados con la administración ambiental. Yo diría que sí, pero lo que pasa es que tienen que terminar el ciclo completo. Esa sería mi respuesta. Bueno, y tenemos una última intervención de la compañera Natalia y pediríamos cierre pues al foro por cuestiones de tiempo y el préstamo de la aula. Buenas noches. Teniendo en cuenta el vacío académico al cual nos encontramos inmersos los estudiantes en cuanto a nuestro quehacer como administradores ambientales, ¿qué opinan sobre dictar cátedras acerca de los autores del pensamiento ambiental o qué estrategias usarían para sentar estas bases académicas? Bueno, la idea es que nosotros profundicemos más en el pensamiento ambiental desde el punto de vista de los que han hecho, digamos, la epistemología de las ciencias ambientales. Esa es la pregunta, ¿cierto? Y que nosotros impartamos cátedra. Excelente, o sea, es algo que se debía hacer, está en, digamos, puede hacerse como una electiva, puede hacerse como un curso, como otro tipo de curso para toda la universidad. Hoy en día ya se hace, en mi opinión, lo hace el profesor Andrés Duque desde literatura y medio ambiente. O sea, si usted mira el enfoque que él tiene, otra vez, sin ser un experto en lo que el profesor hace, porque mis respetos, él es además un magíster en literatura, y ha sabido hacer muy bien la connotación que tiene la literatura de prosa y de verso, como por ejemplo la que él estudió en su tesis de maestría con la del doctor William Ospina,
Bien, esa es todo un pensamiento ambiental que se lleva desde la literatura, pero también ellos, a través de los libros de los pensadores ambientales, se hace, digamos, una interrelación de lo que se ve en la literatura normal, que es poesía y es prosa y novela, y los géneros literarios que se desprenden de este quehacer desde el pensamiento ambiental. Yo creo que hay un primer intento ahí de tenerlo, pero podría haber una cátedra de los diferentes pensadores ambientales como Lev, ¿cierto? Como Ángel Maya, que fuera específica, y me parece muy buena idea. O sea, nosotros deberíamos, ya que somos una escuela de formación, deberíamos ser más conocedores y cultivadores de ese pensamiento ambiental desde la academia. Me parece excelente idea, y por mi parte pues sí tendría, o sea, no hay ningún problema en impulsarlo. Sí. Pensando como escuela, el doctorado de Ciencias Ambientales ha pensado entonces en que debe haber un curso que llama Epistemología Ambiental en primer semestre. La maestría de Ciencias Ambientales tiene un curso que llama Ciencias Ambientales y Sistemas Complejos. Lo que sí considero en este punto es que el pensamiento ambiental es una vía de acceso a lo ambiental, ¿sí? Desde la filosofía y desde la estética, pero no es la única vía. Me atrevo a decir que hay otras vías, como dice Orlando Sáenz cuando presenta las ciencias ambientales como nueva era de conocimiento. Está la vía disciplinar, cuando una disciplina se ambientaliza, o está la vía de los estudios ambientales. Los estudios ambientales cuando se trabaja interdisciplinariamente para dar cuenta de una problemática ambiental concreta. Los estudios ambientales en Colombia se encargan sobre todo en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional. Se puede decir que nosotros en la facultad hemos adoptado más la vía de los estudios ambientales que la vía del pensamiento ambiental. El pensamiento ambiental, digamos, ha sido una vía para abrir ventanas a la formación ambiental, pero tiene la deficiencia de que, como por lo regular lo hacen filósofos, entonces tiene el problema de quedarse corta frente a la realidad, ¿sí? Es muy difícil llevar el pensamiento ambiental en Colombia, sobre todo ha sido representado por la escuela del IDEA en la nacional, pero es muy difícil cómo llevar a la práctica todo el holismo o la visión compleja de autores que intentan leer la filosofía contemporánea, como Ana Patricia Noguera o Sus Estela en Manizales, porque puede quedarse un tanto corta. Es muy interesante para abrir esos caminos. Lo que sí considero es que, de acuerdo, el pensum tiene una particularidad, y literatura es una excepción que ha sido, entre comillas, exitosa. Si vamos a hablar de la reforma del currículum de administración de medio ambiente, solamente se pensó, y Luis lo sabe muy bien, las selectivas para la fase de gestión, los últimos 3 semestres, casi 2. Y esas electivas tienen que ser para fortalecer los perfiles ocupacionales: gestor del desarrollo, gestor de tecnologías ambientalmente apropiadas y gestor de cultura ambiental. Por eso es que las selectivas, por lo regular, siempre están apoyando un perfil ocupacional específico. El profesor Andrés Duque, por su formación, él propone literatura y medio ambiente, y yo creo que el provecho lo está sacando gestión de cultura ambiental. Pero curiosamente, como se ofrece, es una materia que es un poco de la idea. Cuando hicimos la reforma en el 2001, señalamos, tiene que desconcentrarse el currículum, muchas materias. ¿Por qué pasa eso? Porque es que los profesores, y lo sabemos muy bien, los profesores de planta de la facultad, prácticamente nuestra carga académica está ajustada al programa de administración del medio ambiente, ¿sí? Si no fuera así, seguramente el programa sería mucho más pequeño, habría menos materias. Yo creo que esa es una oportunidad bien interesante que abrió el caso de turismo sostenible, y Andrés ha sido muy consciente de eso. Y si eso fuera así posible, las selectivas tendrían que bajarse a la fase de profesionalización y a la fase de fundamentación. Y en particular, como está pensando el doctorado de Ciencias Ambientales, epistemología ambiental o filosofía ambiental podría ser una materia en los primeros semestres del programa de administración ambiental, tan importante como la geografía. Sí, igual
considero importante, muy importante el tema que tiene que ver con la escuela ambiental y fortalecimiento de lo que es la escuela ambiental. Pero en ese sentido también me adhiero a lo que dice León Felipe y me parece muy, digamos, realista al decir que muchas personas que están dentro del tema, por ejemplo, los estudios ambientales, que es una de las temáticas que él tocó, muchas veces se quedan cortos, o sea, no trascienden al llevarlo, ¿sí? Porque se quedan en la filosofía y muchas veces llevarlo y buscar que el medio para aplicarlo es ahí donde está digamos, el éxito de un trabajo interdisciplinar y de una gestión cultural, que es en últimas lo que nosotros necesitamos, tanto en administración ambiental como en administración del turismo sostenible. Entonces, porque nosotros hemos aprendido a trabajar en forma interdisciplinar, tenemos digamos, si se puede decir, el ser honestos y ser humildes, en decir que nuestras disciplinas, a pesar de ser unas disciplinas fuertes, muchas veces ante el tema de gestión cultural, las monodisciplinas se quedan cortas, inclusive la filosofía, porque es un trabajo interdisciplinar, porque es un trabajo que tiene que ser de gestión de cultura. Pero el tema como tal, bienvenido, y trataremos al menos de buscar espacios a futuro, ya sea con cualquiera de los tres que quede decano, para fomentar ese tipo de trabajos y ese tipo de foros culturales y de interdisciplina para fomentar el trabajo cultural con las diferentes sociedades y con las diferentes comunidades a las cuales nosotros queramos llegar. Bueno, considerando el tiempo, hay una última persona que desea hacer una intervención, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces le vamos a dar la prioridad. Buenas noches, mi nombre es Elisa Ramírez, soy estudiante de octavo semestre de Turismo Sostenible y pues puede ser que esta pregunta ya la hayan respondido, pero pues nosotros no escuchamos. Quisiéramos saber cómo ustedes como decanos, cómo aportarían al dolor de cabeza que todos tenemos con el ILEX, porque cada vez que subimos de semestre y que vamos pasando los niveles, se va volviendo una pirámide en la cual no tenemos ni posibilidades en los horarios y pues la calidad tampoco es que sea muy buena. Entonces, pues eso era lo que quería. Sí, la verdad, o sea, el ILES, el problema del ILES es un problema que está afectando, como ya se los intenté demostrar, el proceso, digamos, de finalización de los grados, o sea, que los estudiantes se gradúen en unos semestres razonables, tal, para la economía y tal, eso lo está afectando y que el estudiante pueda salir al mercado laboral, porque durante el doctor Luis Enrique Arango se implantó primero, él implantó el ILEX, lo sacó de los pensum. O sea, el inglés estaba dentro de los pensum, o sea, era administrado por los comités curriculares, entonces era más vigilado el proceso. Aumentó el número llevándolo a un nivel de Colombo, porque ustedes saben que más o menos el Colombo americano tiene un nivel similar al ILEX. Entonces, ese proceso afectó la primera etapa de administración de turismo sostenible. Es decir, no sé si usted se acuerda, se lo habrán dicho Andrés Rivera y digamos, y el comité curricular, los primeros técnicos se represaron demasiado porque el ILEX los represó, entonces tuvieron que hacer como una especie
amnistía para que se pudieran graduar, y el problema sigue avanzando. Entonces el ILEX es una preocupación, nos lo han dicho desde la Vicerrectoría Académica, es algo que tienen que intervenir de una manera, digamos, que sea, como pediría el profesor León Felipe, que sea argumentada. ¿Cuánto inglés nosotros necesitamos y cuál es el inglés que necesitamos para un estudiante de pregrado? Está claro que lo que esperan es formarlo que sea de nivel B1, pero ¿lo van a lograr? No se sabe. Lo que sí nos han dicho es que es probable que el número de niveles de inglés sea sustancialmente rebajado, pero eso tiene que tener una política, digamos, muy concreta, bien sustentada, de que si se rebaja, qué contenidos van a repartir, etcétera. Es decir, es algo que tiene que resolver con el ILEX, pero siendo yo decano, las dos escuelas tienen el mismo problema. Las dos escuelas tienen el mismo problema. Nuestros estudiantes de administración ambiental, ya se los he dicho, son 100 estudiantes que están retenidos en buena medida por el ILEX. El estudiante deja para después el inglés. Cuando se hizo el semestre 0, lo primero que atacaron fue el inglés, entonces les exigían 6 niveles de inglés, con lo cual el estudiante ya no tenía sino que hacer 10. Imagínense. Entonces, eso es lo que yo, en mi decanatura, y creo que hay muy buen ambiente, o sea, es prácticamente llover sobre algo que, o sea, tenemos el viento a favor de que no hay ninguna duda, esa es una de las necesidades sentidas y hay que intervenirlo. Mi opinión es que se haga una intervención, pero estructurada, no es que simplemente se hagan 8 niveles y se deja al estudiante sin, digamos, digamos, en los contenidos que debe tener para siquiera tener competencias lectoras, que se le debe garantizar esto. Entonces esa es mi propuesta o mi respuesta, y creo que ese es el camino que probablemente tomará la administración actualmente. Como la pregunta va directa a cómo obraría, pues esto tiene que ver directamente con la propuesta que realizamos, porque ahí está incluido el tema del ILEX y se hablaba de una discusión al respecto. En el 97, cuando hacíamos el coloquio de interdisciplina, me atreví a escribir un documento, Vértigo del tiempo, invocación de demonios, que todavía me lo molesta mucho don Luis. Y en ese documento recordábamos lo que decía Antanas Mocus de la comunidad académica, y una de las 3 características de la comunidad académica es el documento escrito. ¿Cómo obraríamos? Vamos a hacer la discusión en la facultad, en los programas, con los estudiantes y con los profesores, y a partir de allí vamos a hacer un documento escrito con propuesta académica. ¿Qué hacemos al respecto? Entonces nos llevamos este documento y nos sentamos con el vicerrector académico, porque es que, discúlpeme, en la universidad hay que frenarla con los indicadores, no se le coloca el freno académico, esto sigue, y vamos a decirle al vicerrector y vamos a decirle al consejo académico, miren, este es un documento donde una justificación de 2 programas donde estamos solicitando esto y esto está fundamentado. Esa es la manera de obrar, y yo siempre confío mucho en el documento escrito y la fuerza que ello implica, porque moviliza a la gente para tomar decisiones. No, yo simplemente me adhiero a lo que menciona el profesor Luis Gonzaga, porque yo creo que en este sentido estamos plenamente identificados que eso hay que organizarlo y que hay que mejorarlo, y todos 3 tenemos la misma consigna al respecto. Bueno, agradecemos la disposición de los expositores, de los profesores. Claro, perdón. Porque yo creo que independiente de esta coyuntura debemos pensar en que esto pueda seguir, es decir, que frente a decisiones tan trascendentales de la academia y la investigación y la extensión, sea este el
que deba movilizarnos. ¿Cómo nos podemos realmente poner a dialogar de esta manera, además, muy directa, muy calmada y muy fraternal también? Porque no nos distancia nos distancia más encerrarnos en los cubículos, y necesitamos salir de los cubículos. Hablo en el ejercicio como docente. Entonces, yo realmente les agradezco, y ellos estuvieron acá muy interesantes lo que pasó, porque fueron saliendo los de administración ambiental y luego fueron llegando ustedes, y quizás por eso preguntas repetidas, pero con mucha paciencia, ellos también les respondieron, independiente si ya habían hecho la apreciación. Eso me parece que es interesante, porque la universidad, ya la facultad, los está reconociendo también a ustedes en el programa de turismo, además con unas preguntas tan interesantes en términos epistemológicos también, que era una de las inquietudes en un consejo de facultad. Me parece que ya se ha ganado mucho. Solamente una pregunta del tema logístico es: ¿qué proponen los tres candidatos para elegir al representante al comité electoral de la consulta interna, representante de profesores? Porque como ya se me fueron todos los profesores. Aquí hay una profe, estamos las dos nomás, no podríamos decir las dos. No, fundamental, el representante de los profesores en nuestra facultad, pienso que es importante por representación sería él, pero la pregunta es, sí me hubiera gustado haber visto más profesores, y ojalá alguna pregunta a algún profesor. Sí. No, las hicieron escritas. Las hicieron escritas. Pero qué bueno que se hubieran quedado y que pudieran haber hecho las preguntas y habernos confrontado. Excelente. Pero eso es la academia también, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Bueno, pero eso no sucedió. Ahora no, la opinión sería, hay un representante, sería preguntarle al representante. Yo creo que sería preguntarle al representante si él está interesado o cómo se siente. Y el representante de turismo sostenible también. Pero hay profesores. No, pues yo diría lo siguiente: sí, eso se deja en manos del estamento, porque realmente es delicado. La consulta interna es algo delicado, es trascendental, y hay que ponerle mucho cuidado para que sea, digamos, muy legítimo. Sí. Yo agregaría lo siguiente para mis dos colegas y amigos y contrincantes: es lo siguiente. Estamos a puertas de hacer una consulta interna, que es tradición en nuestra facultad. Ha sido tradición en los últimos años la independencia de la facultad frente al Consejo Superior. Esa es la razón de la consulta interna. Mi propuesta es que una vez sepamos, el jueves a las 8 de la noche, un poquito más tarde, que sepamos quién es la persona, el precandidato que pasa a ser candidato, pues él se va a inscribir al siguiente día con toda legitimidad. O le vamos a dar la mano, etc. Lo que vaya a suceder. Pero lo que yo sí les suplico a todos los que están aquí, me oyen por streaming y todo eso, es que no dejemos solo al candidato. Es decir, él va a tener 15 días en los cuales él va a estar solo. No, hay que llevarlo a foros, hay que concretarlo, que sume las propuestas de los demás candidatos. Hay que hacer que las comunidades, digamos, de profesores, de estudiantes, de egresados, se reúnan con él y tengamos una mejor propuesta que la que tenemos hasta hoy. Entonces yo diría esa recomendación final para la comunidad. Aquí, hablando con León Felipe, creo que el representante de los profes en turismo es también John Jairo. Y en los profes también es John Jairo. Entonces, consideramos que no es bueno. Entonces, hablamos, ¿y por qué no la decana está en ese comité? En representación de los profes. Que sería lo más objetivo y representativo, diría yo. Ahora, ¿qué piensa la decana? Por el mismo principio. Yo no tengo problema y quiero garantizar la imparcialidad
Y que inspiró que usted esté en la decanatura encargada, de que fue una persona imparcial que iba a hacer una labor. Claro, entonces me parece muy buen cierre. Ese es el voto de confianza de nosotros tres. Bueno, muchas gracias. Y la siguiente pregunta, para los egresados, entonces vamos a hacer la consulta con ambiegresados para que ellos nos definan quién es el representante por parte de ambiegresados, porque ellos nos están oyendo por acá por online y van a enviar también algunas preguntas. Digamos que el ejercicio para que ellos también estén allí representados sería que, porque está David, que él es el representante de ambiegresados. Entonces sería... o que haga la consulta. Correcto, está bien. Davis, o que él haga la consulta. Entonces, ese comité quedaría conformado por un estudiante de turismo, un estudiante de ambiental, un representante de los profesores, que en este caso va a ser la decana para que represente turismo y represente administración del medio ambiente, y un representante de los egresados. Ahí estarían los cuatro. Posgrado incluye posgrado, egresados de posgrado también. Sí, el egresado puede representar los dos. Sí. Representar los de posgrado también. No. El que represente los egresados va a representar egresados de posgrado y los estudiantes de posgrado, ¿qué? No, por eso. Por ejemplo, si hay un representante de los de posgrado, que ese representante tenga maestría y lógicamente representa a los de pregrado y a los de posgrado. ¿Sí? Otra claridad, los profesores de hora cátedra, entonces. No, eso es... No deben votar porque debe ser similar a la votación que se lograría con el Consejo Superior. Entonces ellos no pueden estar por esa razón, porque los que pueden votar tienen una reglamentación muy estricta. Y es que tengan siquiera nivel de profesor auxiliar o algo así. Hay que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eso es a lo que